Hola, estimados estudiantes, buenas tardes. Pues como saben, ya estaba programado en la plataforma, pues tenemos hoy nuestra clase de Derecho Penal 1, la cual es muy importante, es la base del derecho penal. Bueno, todavía no entra nadie, vamos a comenzar y de todos modos recuerden que queda grabada lo que es esta sesión, esperando que les sea de ayuda un poquito más adelante. Vamos a ver lo que son los temas más relevantes sobre la materia, cómo es que se analiza un delito. Y bueno, esperando que entren algunos de ustedes, pues ya veremos lo que es la zona de dudas y preguntas, ya sea con respecto a los productos o a los temas que estamos abordando. Vamos a comenzar con lo que es el concepto del derecho penal, en el cual es la vertiente del derecho que se ocupa de luchar contra los delitos. Existe una división clásica de esta disciplina, y, como el derecho penal subjetivo y el derecho penal objetivo. En cuanto al primero, se refiere a la facultad que tiene el Estado para establecer castigos, y el objetivo expresa las normas explícitas dictadas por un Estado. Existen una serie de principios y valores del derecho penal, los cuales conforman su esencia fundamental y permiten su modificación o reforma. El derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales, con un carácter de control jurídico altamente formalizado. Como todo medio de control social, también la familia, la escuela, la profesión, este tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se repuntan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de dichas conductas que se realicen. Pero el derecho penal se caracteriza por prever las sanciones más graves, lo que son las penas y las medidas de seguridad, como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos, es decir, los delitos. En muchos libros vamos a encontrar que se habla, perdón, de crímenes. Pese a que tenemos el área de criminología, pues bueno, nuestra norma penal sustantiva no toca en ningún momento la palabra crimen como tal, sino que siempre se habla de delitos. Entonces, lo más correcto como abogados, pues, para nosotros es referirnos con aquella conducta contraria a la norma, que sea un ilícito, pues como un delito y no como un crimen. ¿Cuál es la concepción del derecho penal? Pues bueno, cabe resaltar que dicho vocablo presenta en nuestro idioma un carácter multívoco, porque en lugar de tener un significado único e inequívoco, tiene varias representaciones que se hacen equívocos en cualquier intento por definirlo. Por esta razón, se afirma que el término derecho no solamente no posee un sentido unívoco, sino que su alcance es anfibológico, es decir, se puede camuflar en tantas acepciones como en circunstancias. Esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen, pues, lo que es la ciencia o la disciplina científica, facultad, potestad o prerrogativa del individuo, resultado de las fuentes formales, ideal de justicia, sistema de normas e instituciones y un producto social y cultural. Recordemos que la norma penal inclusive, pues bueno, o en sí todo el derecho va cambiando conforme a la misma sociedad lo vaya realizando. Pero sí es importante que se contemple que una de las características principales del derecho penal, pues es que es un derecho sancionador, intimidatorio. ¿Por qué? Porque precisamente provee que con el incremento de las penas y los tipos de penas, intimidar a un sujeto para que evita delinquir, evitar que realice ese hecho ilícito de una manera dolosa. ¿Sí? Entonces, esas son las principales características del derecho penal. Primero se debe de contemplar y prever que se cometa la conducta para posteriormente entonces aplicar el segundo criterio, que es ya las aplicaciones de las penas o las medidas de seguridad en su caso, que sean necesarias y que vayan en proporción al delito que se comete.
Tenemos los tipos de interpretación de la norma jurídica, los cuales es la interpretación auténtica, perdón, es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley o posteriormente mediante las llamadas leyes interpretativas. Tenemos también lo que es la interpretación judicial o jurisprudencial. Es la realizada por un juez o tribunal cuando resuelve un caso en concreto. Criterio orientador en la solución de casos similares. Y la interpretación doctrinal, que es el aporte jurídico que realizan los estudiosos del derecho. Como sabemos, pues es interpretativa todo el derecho, no solo la norma penal, sino cualquier tipo de leyes que tengamos a bien leer, a bien consultar, en las cuales podemos encontrar lo que escuchamos como las famosas lagunas de la ley, que son precisamente estos huecos que tal vez no alcancemos a comprender exactamente en forma de la interpretación auténtica que prevé el mismo legislador. Entonces, por su parte, pues no solo tenemos estos tipos de interpretación, sino también lo que son los métodos de interpretación. Y en base a esto, pues tenemos las siguientes. La interpretación gramatical o literal, también denominada como interpretación exegética, busca encontrar el sentido de una norma a partir de su literalidad. La interpretación sistemática, que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido se acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Interpretación histórica, estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. La interpretación genética se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley, es decir, de su contenido motivador específico. Y lo que es la interpretación teleológica, que busca determinar el sentido finalista de la norma, atribuyéndole un significado que tiene en cuenta los fines o propósitos del mismo legislador. El derecho penal objetivo es el conjunto de normas relativas al delito y a sus consecuencias jurídicas. La pena y las medidas de seguridad son una consecuencia legítima del delito. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada de un delito es una figura jurídica que tiene naturaleza civil, no penal. A pesar de que por razones históricas aparece regulado en el Código Penal y por razones de economía procesal y para mejor satisfacción de los intereses de la víctima, conocen los órganos jurisdiccionales del orden penal. La clasificación dentro del derecho penal objetivo tenemos al derecho penal común. El derecho penal contenido en el código y en las normas que lo complementan o desarrollan en algún punto, por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la ley por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Y el derecho penal especial, que son las normas que bien o en su totalidad leyes penales especiales o propias, o bien en alguna de sus partes, regulan materia penal estableciendo delitos y penas. Son ejemplos de leyes penales especiales, pues el Código Penal Militar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley de Represión del Contrabando y la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea. Esto en cuanto a lo que vienen siendo leyes de manera especial general. Recordemos que tanto tenemos delitos particulares como tenemos delitos especiales, en los cuales en los delitos particulares no solo atienden a lo que es el fuero común, sino también el fuero federal. Y precisamente el análisis de estos mismos delitos, cómo se deben de llevar a cabo y qué instancias van a ser las que van a tener conocimiento de los hechos para poder realizar su investigación y posteriormente pues llevar ya lo que es el proceso penal. El derecho penal subjetivo, también conocido como jus puniendi, es el derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo. El concepto de derecho penal subjetivo se refiere a la titularidad del jus puniendi, entendido como la potestad de señalar delitos y de imponer penas cuando se den los presupuestos de hecho
establecidos por parte de la norma. Teniendo en cuenta que la función de todo Estado es procurar el bien común y garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos y que ninguna sociedad podría subsistir sin determinadas conductas, no pudieran ser castigadas. El reconocimiento de la potestad de crear y aplicar normas penales resulta indeclinable. Es necesario, pero en la medida que se constituye el poder más duro que el ciudadano pone en manos del Estado, dada su capacidad para incidir en bienes eminentemente personales, ha de estar sometido a una serie de límites formales y materiales, a fin de evitar los riesgos que un ejercicio inadecuado del mismo o su uso y utilización con fines espurios pudiera generar. Los límites formales son aquellos que se refieren a la forma en que se ha de aplicar el derecho penal. Los límites materiales afectan el contenido y el alcance que pueda tener la intervención penal, es decir, en cuanto a el mismo alcance de los códigos. Recordemos que como código penal, cada entidad cuenta con el propio y en cuanto a la materia objetiva, en cuanto a la materia adjetiva procedimental, pues nada más contamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya no se utilizan los códigos de procedimiento penal para cada una de las entidades federativas que conforman nuestro país. El jus puniendi es en la doctrina mexicana, se identifica o significa el derecho a facultad del Estado para castigar. ¿Sí? El jus puniendi solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena, así como una de las características de las normas penales, que es la coercibilidad, que es la facultad del Estado para poder hacer exigir su cumplimiento. Aquí lo vemos como jus puniendi, que es precisamente la potestad que tiene el Estado para conocer y decidir sobre la existencia de un delito. En este sentido, nos vamos a referir directamente a lo que es el órgano investigador como Ministerio Público, ya sea local o ya sea federal, y en el caso de los jueces, ya como una autoridad judicial, pues son los que pueden hacer las aplicaciones de las penas mediante una sentencia condenatoria únicamente. El logro de la pacífica convivencia de cualquier grupo humano implica el establecimiento de un orden social. Esto es el conjunto de reglas y pautas de conducta que rigen la convivencia. El mantenimiento de ese orden social precisa, a su vez, de una serie de mecanismos dirigidos a promover y garantizar que el comportamiento de los individuos sea respetuoso con los contenidos del orden social acordado. El control social, así entendido, comprende dos niveles de actuación. El definitorial, por una parte, que implica la delimitación de los comportamientos inaceptables, bien sean desviados o criminales, y por otra la operacional, que comprende el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones dirigidas a detectar, manejar y suprimir tales comportamientos. El control social puede ser formal o informal según se trate de instancias y acciones públicas específicamente dispuestas para definir, individualizar, detectar, manejar y o suprimir los comportamientos desviados, o de instancias y acciones privadas o públicas no específicamente dispuestas para tal fin. En este sentido, subraya García Pablos, como hoy por hoy no se puede prescindir de la distinción entre orden social y el control social informal, y orden jurídico, control social formal, cuyos titulares respectivamente son la sociedad y el Estado, y ello por siempre tiene que existir una instancia superior y distinta que entre en funcionamiento cuando fracasen los mecanismos primarios de autoprotección del orden social y garanticen eficazmente los conflictos más graves, la inviolabilidad de los valores fundamentales de la convivencia. Es obvio que el derecho penal refleja el contenido y el modelo del control social imperante. Subraya Hasmer, en este sentido, como un control social represivo, poco claro, primitivo y desproporcionado, no se puede construir un derecho penal civilizado.
pero a la vez un derecho brutal embrutece el proceso sancionador de la vida cotidiana, por lo que la influencia es mutua. El problema se plantea, pues, cuando la demanda de seguridad y de pena existente en una sociedad, y que en muchas ocasiones responde más a una construcción de los conflictos que a su realidad, se utiliza como justificación de un modelo de derecho penal orientado principalmente a dos objetivos: lograr hacer efectivo el derecho a la seguridad a una costa de la seguridad de los derechos de las minorías y hacer realidad las aspiraciones vindicativas del grupo social. El fundamento del derecho penal sería el contrato social y el fin de derecho penal, la protección de los bienes jurídicos que tutela. Estos bienes jurídicamente tutelados los vamos a encontrar precisamente en los códigos, que son los que nos dicen por los capítulos, por los títulos, cuáles son estos bienes jurídicos tutelados. Estos se encuentran agrupados. Por ejemplo, un bien jurídico tutelado es la vida. Y dentro de este grupo de delitos que atentan contra ese bien jurídico, pues tenemos las lesiones, la violencia, el homicidio y la serie de conductas que puede realizar un sujeto para poner en peligro o inestabilidad este bien jurídico que tutela el Estado. Otro de ellos sería el patrimonio. ¿Qué delitos afectarían al patrimonio? Pues bueno, lo que son el robo en sus diferentes modalidades, el abuso de confianza y todos los demás delitos que nos marque el mismo Código Penal sustantivo. Por ejemplo, lo que es contra la libertad personal, pues tenemos el secuestro, la privativa de libertad, y cada uno conlleva ciertas penas y ciertas especificaciones que pueden ser tanto agravantes como atenuantes de dicho delito. Entonces, por todas estas características, es que decimos que el derecho es un control social. En este caso, dentro del derecho penal. ¿Por qué? Porque vamos directamente a ver cómo son sancionadas las conductas ilícitas que traen ciertas especificaciones. En el caso, por ejemplo, del derecho civil, pues bueno, también hay un control social en el sentido de que, por ejemplo, establece qué es lo que pasaría si hay algún deudor alimentario, si hay un acreedor alimentario, si hay un incumplimiento de contrato por parte de alguna de las partes que lo hayan celebrado, pues también es una forma de controlar este punto, pero va más dirigido únicamente a las partes involucradas dentro de ese caso. Mas, sin embargo, el derecho penal es de observancia general y aplica para cualquier individuo que conozca o no conozca, inclusive lo que es un delito, una norma, una conducta penal. Entonces, sí es importante de que identifiquemos todos estos términos. Pero para ello, bueno, ¿cómo los vamos a identificar? Pues lo vamos a hacer mediante el análisis precisamente de los delitos, cada uno de los delitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos estos sistemas totalizadores del delito que también se conocen como teorías. Como teorías los tenemos como más que nada la teoría tetratómica, pentatómica y heptatómica, el cual se podrán dar cuenta que la última es muchísimo más completa y de alguna forma, pues, en ella nos podemos dar cuenta si realmente se cumplen todos los puntos que exige la norma penal en su aspecto del tipo penal y que encuadren con la conducta de un sujeto para que realmente sea investigado y sancionado por el delito que se le está imputando. Porque en este sentido sería muy fácil que si nada más cubre ciertos puntos, pero otros los deja fuera, inclusive el mismo Ministerio Público como órgano investigador, entonces nuestra labor como abogados defensores sería que analizar bien el delito y entonces poder solicitar una reclasificación del delito, dado que no se están cumpliendo con ciertos parámetros
que se encuentran precisamente en base a estos elementos. Que tenemos lo que es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad. Ojo, aquí con la culpabilidad no se refiere a que si la persona indiciada es culpable o es inocente. Es muy fácil confundir estos términos. Entonces, mucho ojo ahí, chicos, por favor. Aquí el término culpabilidad solo hay de dos maneras. O es doloso, es decir, que el sujeto tuvo la intención de cometerlo, o es culposo, que en el caso de ser culposo, pues tenemos los delitos, valga la redundancia, los delitos culposos o los que también son llamados como delitos imprudenciales, que atraen alguna consecuencia jurídica, pero no existe la voluntad del sujeto activo para poderlos cometer. Más sin embargo, pues estos los conocemos y son de los que sabemos muchas veces por las mismas noticias o hemos sido afectados tal vez de una manera directa, pero no con esa intención de dañarnos, sino como un accidente. La punibilidad que se refiere precisamente a la pena que establece la ley, pero pese a que la ley establece cierta pena, los jueces, al momento de emitir el fallo, de emitir su sentencia, deben de analizar perfectamente bien tanto al sujeto, condiciones del sujeto, como son estudios, nivel socioeconómico, nivel cultural y otra serie de elementos que van a hacer de que sea individualizada la pena para cada una de las partes si es que hay más involucrados. Si solo es una persona, entonces únicamente se individualiza para esa persona. Recordemos que en este sentido, pues el Ministerio Público siempre va a solicitar la máxima, nosotros como abogados defensores siempre vamos a solicitar la mínima. Pero la punibilidad, pues se refiere sobre todo al sentido de la pena que viene en nuestra norma penal. Y las condiciones objetivas es cuando hay ciertos puntos característicos que establece el mismo artículo que se deben de cumplir, si no, no estarían aplicando. Lo más común para analizar un delito es en base a la teoría pentatómica, o es decir, únicamente con 5 delitos. La tipicidad viene siendo esa conducta típica, antijurídica y punible, pero al momento de analizarlo, la tipicidad vendría siendo también lo que es señalar el artículo correctamente del Código Penal sustantivo correspondiente a cada una de las entidades en la cual se ha transgredido esa norma, se ha afectado ese bien jurídicamente tutelado por el Estado. Si es un elemento negativo, que ahorita los vamos a ver, entonces aquí hay que poner todavía triple atención más al momento de analizar un delito, porque de eso depende también la libertad de una persona o que un inocente vaya a prisión, por ejemplo, o que un culpable quede en libertad. Los elementos positivos en base a la teoría atómica, pues tenemos la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad y la condicionalidad objetiva. Aunque también lo pueden encontrar como impunibilidad, pero no tiene nada que ver con la punibilidad. Los elementos negativos correspondientes a cada uno que van en relación que van directamente unos con otros es, pues bueno, en ese sentido, la conducta con ausencia de conducta. Pero para que exista esta ausencia de conducta, ¿qué es lo que debemos de considerar como ausencia de conducta? Y lo establece el mismo Código Penal, es decir, si el sujeto activo se encuentra en un estado de hipnosis o de sonambulismo, estamos hablando de que está fuera de sí, que no sabe lo que está realizando y que hay una ausencia de conducta totalmente.
Muchas veces se ha confundido con la parte de, es que está en estado de ebriedad y no sabe lo que está haciendo, no sabe qué conducta está teniendo la persona. Si no viene especificado ese estado de ebriedad dentro del Código Penal, entonces no es aplicable, chicos. En el caso de la tipicidad que les comentaba, que sería que se encuentre la conducta bajo el artículo en el Código Penal, su elemento negativo sería la tipicidad. Es decir, que no se encuentra en el código. Y si esa conducta no se encuentra en el código, entonces no existe delito. Y ya no se puede continuar ni con una investigación ni con nada porque no habría delito que sancionar, puesto que no está previsto dentro de los códigos. Y la materia penal no acepta la analogía como es en el caso del derecho civil. La antijuricidad, pues sabemos que es la conducta antijurídica de la misma norma. Su elemento negativo, perdón, aquí se me cortó el mouse, sería más bien la causa de justificación o de licitud. Una causa de justificación pudiera ser, por ejemplo, un estado de necesidad o lo que conocemos como el robo de estado de necesidad, pero que tiene que tener también ciertas condiciones para que esto se pueda dar. No es nada más decir, bueno, es que tenía hambre porque no tengo trabajo y fui a la tienda y agarré 2 paquetes de pan, 1 litro de leche, 3 yogur, etcétera. No, en este caso sería, por ejemplo, que la persona únicamente tomara lo que va a satisfacer su necesidad en ese instante, en ese momento nada más. Si se está muriendo de frío y se roba una cobija, va a ser para cubrirse, perdón, en ese momento. Pero tiene que ser primo delincuente, es decir, no contar con antecedentes penales. Si cuenta con antecedentes penales o ya lo ha realizado anteriormente y no se siguió un delito y lo vuelve a hacer, entonces ya estamos hablando de conductas reiteradas y que puede ser un tipo de modus vivendi. Sí, el modo de vida de la persona. Entonces ya no aplicaría esta causa de justificación o de licitud. Otro ejemplo es cuando se pierden en una embarcación y, por ejemplo, si van 2 o 3 personas y le quitan la vida a uno para los demás poder subsistir y se lo comen. Ese que suena como canibalismo, pero sí ha ocurrido. O tal vez uno de ellos ya está por desfallecer si llevan mucho tiempo en alta mar y le dicen, ¿saben qué? Mejor mátenme y cómanme para que puedan ustedes sobrevivir. ¿Sí? ¿Existiría un homicidio? Sí, pero hay una causa de justificación para salvaguardar la vida de más personas. Entonces, por ello la importancia de estarlos analizando. La culpabilidad, como les comentaba, pues es únicamente por dolo o por culpa que se puede dar. Su elemento negativo es la inculpabilidad. Es decir, que no representa ni dolo ni culpa. Por lo general, esto se puede dar un poquito más en los casos de los delitos imprudenciales, cuando vamos manejando y alguien se atraviesa intempestivamente a la mitad del periférico, entonces, pues siempre es la culpa del conductor. Pero bueno, ¿qué hace una persona corriendo en el periférico, donde no hay puente peatonal, que se tenía que brincar tal vez la barda o muro de contención? Y esto puede eximir precisamente de esa culpabilidad al sujeto activo. Obviamente se queda con un susto enorme, tal vez con un daño en el vehículo, pero no con antecedentes penales, no con una investigación de por medio y no con una pena impuesta por una situación que en definitiva estuvo muy fuera de sus manos para poderla prevenir. En el caso de la imputabilidad,
pues su elemento negativo es la inimputabilidad. Es decir, que la persona está con algún padecimiento mental, con algún trastorno mental, en cualquiera de sus grados que marca la misma ley, pero algo muy curioso en este sentido es, por ejemplo, los que padecen algún tipo de esquizofrenia paranoide, saben lo que están haciendo. O sea, si tienen una conducta, una voz les dice qué es lo que deben de hacer. Como ejemplo de ello, les puedo recomendar ver en YouTube el documental de La Llena de Querétaro, de Claudia Mijangos. Nada más, no lo vean con niños presentes, por favor. Y es un caso precisamente donde hay una conducta, hay un resultado, pero existe esta inimputabilidad por el trastorno mental que padece, aunque momentáneamente no se acuerdan muchas veces de lo que realizan, pero conforme pasa el tiempo y están siendo ya nuevamente medicados, están controlados, sí se acuerdan de lo que realizan. Entonces, por eso es que no hay que confundir este tipo de acciones con una ausencia de conducta, porque no tiene nada que ver. Tenemos la punibilidad, que es la aplicación, como les comentaba en la diapositiva anterior, la aplicación de la pena, y su elemento negativo es la excusa absolutoria. Es decir, si existe el delito, si existe esta relación entre causa y efecto, si existe un nexo causal entre la conducta y el resultado, pero no se aplica alguna pena. ¿Por qué? Por el estado en el que se encontraron los hechos. Por ejemplo, es una legítima defensa donde no se planeaba tampoco atacar a la persona, sino que únicamente defenderse, y por alguna situación ajena pasa algún accidente y la persona agresora se convierte ahora en víctima. Entonces, si se analiza bien estos delitos, digo, porque se puede tomar como homicidio inclusive imprudencial, pero hay una sanción. Pero si se analizan bien los hechos, si se analizan bien las teorías, si se analizan bien estos elementos, la persona puede quedar en libertad y precisamente aplicarse esta excusa absolutoria. Y pues la condicionalidad objetiva, que es cuando tenemos ciertos puntos que se requieren dar como puntos especiales para que se pueda dar el delito, pues su elemento negativo, evidentemente, va a ser la ausencia de condicionalidad objetiva. Un ejemplo de ello, pues bueno, es que alguien denuncie a una mujer de haber abortado pasadas las semanas que marca la ley para que sea permitido como aborto legal, esto en los estados que está permitido, en los que no está permitido, pues lo pueden hacer desde un inicio, pero resulta que al momento de examinar a la persona dicen, bueno, es que no pudo haber abortado, ¿por qué? Porque nunca estuvo embarazada. ¿Sí me explico? Es decir, hay un motivo que debe de ser necesario para que se pueda dar, en este caso, el delito como es el de aborto. Si una mujer nunca estuvo embarazada, pues evidentemente nunca pudo haber abortado. Si acusan a otra persona, tal vez de haber disparado haber accionado, perdón, un arma de fuego, cuando en su vida ha tomado una, ya falta esta condicionalidad objetiva, entonces no se le puede acusar de ese delito, aunque pasa por todas las pruebas criminalísticas necesarias. Así se solicita la máxima, que está ahorita como la absorción atómica, que es la de las más completas para identificar precisamente el nivel de pólvora, si
si hay o no hay pólvora, y el nivel de pólvora que se expande por el cono de deflagración de la parte posterior del arma de fuego. Pues bueno, si no hay nada de eso, entonces evidentemente no hay esa condicionalidad, entonces no pudo haber cometido el delito, simplemente está siendo inculpado injustamente. Entonces, esa es la importancia de que podamos analizar correctamente cada delito, ya sea particular o ya sea especial. Para la clasificación de los tipos penales se ha desarrollado por parte de los estudiosos del derecho una clasificación más o menos uniforme, aunque con ciertas diferencias de acuerdo a cada autor. En este caso, la conducta, como les comentaba, la tenemos como conducta de acción y como conducta de omisión. No vamos a quitar esto de aquí que si no nos va a confundir. En la conducta de acción, pues definitivamente es cuando existe el dolo, la intención, la voluntad de la persona y se configura lo que se conoce como el iter criminis o camino hacia el delito. En la conducta de omisión, pues son los delitos imprudenciales, pero que a su vez se comete como la omisión simple y la omisión de comisión por omisión. Es importante tener claros estos puntos para poderlos diferenciar ante un caso específico. La omisión simple, pues muchas veces es la que se puede dar por impericia en algún tipo de accidente de tránsito que pudo ser previsible y más sin embargo no se realizó, como es el típico fallaron los frenos, no contaba con la pericia suficiente el conductor para poder prevenir el resultado, etcétera. Y la comisión por omisión es cuando hacemos, o más bien dejamos de hacer algo que tenemos que hacer para obtener un resultado típico. Una puede ser el caso de una enfermera que le dejó de suministrar algún medicamento a propósito a un paciente con la finalidad de que éste falleciera. Sí, aquí sí hay que tener cuidado porque se puede confundir con una negligencia. Más sin embargo, la negligencia ya viene siendo otra figura, pero no sería un delito con una conducta de comisión por omisión. Otro de los temas para realizar sus productos es precisamente ver qué es el indulto y qué es la amnistía. Entonces, el indulto es causal, en su definición es causal o modo de extinción de la responsabilidad penal. Artículo 93 del Código Penal. Gracia por la cual se remite total o parcialmente un delito. Se conmuta una pena o se exceptúa y exime del cumplimiento de la ley o de otra obligación cualquiera, a diferencia de otras causales de extinción contempladas en el Código Penal, como locura o demencia, prescripción de la pena o de la acción penal, amnistía o la muerte del responsable. El indulto no priva del carácter del condenado para los efectos de reincidencia. En cuanto al concepto o definición de amnistía, tenemos que es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y afectar a diversas personas que anteriormente habían sido consideradas culpables de una violación de la ley. Cada uno tiene sus características que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son la relación entre ambos términos, indulto y amnistía? Bueno, el indulto también es un recurso que extingue la responsabilidad penal, pero el autor del delito sigue siendo considerado como culpable, es decir, el indulto solo perdona el cumplimiento de la pena, mas no extingue el delito. En la amnistía, en cambio, se aplica sobre el propio delito, es decir, se perdona el delito, mas no la pena.
Esto significa que la amnistía logra la extinción de la responsabilidad civil o penal y borra los antecedentes. La amnistía también puede generar consecuencias retroactivas. Diferencias entre ambos términos. El indulto apunta o se dirige fundamentalmente a la pena, por lo que se refiere de una condena ejecutoriada, lo que lo diferencia de otras figuras que sí son, en estricto rigor, de exención de responsabilidad penal, como la amnistía, que es una condonación o perdón del delito que puede alcanzar en toda su extensión la responsabilidad de un delincuente, aún antes de dictarse sentencia, e incluso cubrir hechos, periodos, delitos, y que no digan relación a personas determinadas. De ahí que se sostenga que mientras la amnistía constituye un estado de olvido o perdón frente al delito, el indulto representa solo un perdón frente a la pena, pero continúa con sus antecedentes penales. Esta era nuestra zona de dudas y preguntas, chicos. Bueno, lamentablemente no hubo quórum en esta clase, pero cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar por medio de la plataforma. Recuerden que estoy a sus órdenes. Y les agradezco mucho haber visto inclusive la grabación de la misma clase. Espero que todos se encuentren muy bien y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.